Bueno, yo quisiera primero que nada agradecer a Fernando por la invitación a presentar el libro, el cual conozco desde su gestación. También a Catálogo Libro, la editorial, por arrojarse a hacer esta publicación que es maravillosa. Bueno, y a todos ustedes por estar acá también compartiendo con esta presentación. Yo quisiera decir que todo lo que voy a comentar respecto a este libro es altamente positivo. Partiendo por la alegría y la emoción que tiene en el fondo de que todo partió por una conversación y que justamente en un momento en donde yo tenía una gran confusión sobre la escritura de la autobiografía en artistas y escritores chilenos y en donde yo estaba compartiendo una conversación muy natural e informal con Fernando y desde ahí nace esta idea que tenía Fernando en relación a las conexiones o posibles relaciones entre Juan Downey y Raúl Ruiz y de lo que nace después un breve ensayo y después de lo que se transforma y convierte en este libro. Entonces mis reflexiones van a partir desde la conversación. Tal vez una de las cosas que me agradan de las conversaciones es que sin pauta ni planificación emergen al hablar uniones e intereses comunes que estimulan la creatividad como lo fue y sigue siendo la escritura de la imagen inquieta. Según el biólogo Humberto Maturana, la palabra conversar significa etimológicamente girar juntos. Es decir, un encuentro sin orden ni parlamentos definidos, donde vagamente se intuyen algunas ideas o conexiones, las que pueden apoyarse en las certezas, escucha o retroalimentación del otro. Creo que esas pequeñas conversaciones que alguna vez tuvimos con Fernando, errantes y embaladas por algunas de las sintonías y complicidades posibles entre Downey y Ruiz, logran en el libro una compenetración entre ambos autores y sus obras que hace pensar que siempre y naturalmente giraron juntos en el pasado. Fernando reflexiona sobre las obras y pensamientos de Downey y Ruiz desde un mutuo apoyo. Los motivos, obsesiones e ideas que gravitan en las anatomías de las imágenes de Ruiz se reafirman en las de Downey y viceversa. Juntos conforman en este libro una filiación temporal que, tal como señala nuestro autor, surge por la fascinación de sus puntos de contacto, aquellos que hasta ahora habían sido inexplorados en paralelo. Probablemente las situaciones que hacen también aparecer esta alianza inédita son los accesos públicos de algunos de sus materiales disponibles en bibliotecas o archivos y en Internet, como también la atención monográfica y conmemorativa que estos dos autores han tenido en Santiago en estos últimos 7 años en publicaciones, proyecciones y exposiciones. En relación a la circulación de sus reproducciones en nuestros tiempos, Fernando se pregunta sobre los cambios de contextos y experiencias para acceder a sus materiales. En particular, la obsolescencia de los medios técnicos en que realizaron sus trabajos o los dispositivos en que se visualizaron en su pasado. En específico, ¿en qué cambia su recepción y lectura cuando sus trabajos se encuentran descontextualizados desde una plataforma como YouTube? Para el alivio de algunos, este ensayo no se aboca a la tarea de la revelación forense de las fuentes o la procedencia de sus orígenes, para asegurar un cúmulo de verdades. En cambio, la importancia de estas preocupaciones técnicas en el ensayo radican en los seguimientos de las altas conciencias de los artistas por los movimientos de las cámaras, sus capacidades de registrar lo que es imperceptible y enigmático de la realidad, los espacios de proyección, sus tamaños y efectos nocturnos para el cine y diurnos para el video. Podría agregar que La imagen inquieta es un libro que tiene mucho de juegos dobles o de poéticas de irreversibilidad, en donde reflexiones equivalentes que realiza el autor de las obras de Downey y Ruiz, como señalé, no ingresan en ecuaciones precisas o en las pretensiones de discursos unificados. Más bien se circunscriben al territorio de los autores, logrando inventar un nuevo mapa imaginario, compuesto por sus experiencias en suelos movedizos y fracturados, por el carácter de sus mentes intranquilas, imparables, atrevidas y apasionadas. Fernando declara al inicio de su ensayo que la imagen inquieta es literal, que no paran de moverse ante nuestros ojos porque nos fuerzan a salir de nuestros modos habituales de mirar. Aquí al menos se presentan varios desafíos de entrada. ¿Cómo aprender esas imágenes inquietas e inquietantes que pueden llegar a ser imposibles de captar, traducir o explicar?
He sido testigo de que esas imágenes, al menos las de Downey, requieren de miles de horas frente a un monitor y en el caso de Ruiz son muchísimas más. Sin embargo, ¿qué sucede si estas imágenes inquietas llegan a ser una tortura para la contemplación, sobre todo para aquellos que disfrutan de objetos e imágenes de corto alcance, de comprensión inmediata y directa, o que no toleran detenerse ni un minuto en una exposición, como los jóvenes corriendo por el Louvre en la película Banda Aparte de Godard? Creo que el libro de Fernando no solo podría abrir un puente de contacto para las mentes impacientes como aquellas fanáticas a los temas de la imagen en movimiento, en particular las de Downey y de Ruiz, sino que además podría provocar un contagio de atracción, de buscar virtual o físicamente las películas de Ruiz o de consultar los videos de Downey en bibliotecas, de continuar enlazando conexiones, de preguntarse por sus relaciones y diferencias. En definitiva, por redescubrirlos y aprender más. En ese sentido, tanto para aquellos que suspiran agotados al ver imágenes inconexas, disonantes o vaporosas en el cine y el video, o que por el contrario se deslumbran al ver otras capas indiscretas o desconocidas, el libro de Fernando es un regalo de orientación lúcida y sincera, que nunca pierde de vista las complejidades de sus imágenes, que se enlazan a través de laberintos intrincados que no dan una salida, sino que se transforman en otras alternativas divergentes. El ensayo, entonces, cuenta con varios rasgos notables. Al reto de observar y conocer estas imágenes inquietas, se encuentra un seguimiento paciente y riguroso que recorre las prácticas y poéticas de los dos autores mediante ejercicios de comparación, delineando los contornos de sus agencias, el carácter de sus personalidades, sus ánimos y humores, sus capacidades de aventurarse y actuar e integrar a otros en sus obras. La imagen inquieta, parece decirnos Fernando, viene acompañada de mentes inquietas, que se transmutan y encarnan en múltiples oficios según sus obras, según los otros. La imagen inquieta, compartiendo una geografía común y real como el exilio, Ruiz en París y Downey en Nueva York, habitan también en la escritura poética en Fernando un país aún sin nombre, lugar en donde adquieren las múltiples identidades de exploradores, piratas, cocineros, alquimistas, chamanes o hechiceros. El relato, además, tiene la especial cualidad de alumbrar algunos fondos que subyacen detrás de las apariencias de sus imágenes, tanto de sus propias representaciones personales como en los modos de pensar los espacios habitados por imágenes fijas y animadas, entre otros por pinturas, espejos, sueños, líquidos, sombras y sobre todo por fantasmas. Las discusiones que nutren esta suerte de prácticas del espejismo se encuentran inmersas en el entorno de lo que el autor propone en sintonía con las ideas de Michael Godard de una antropología negativa. Tanto en la saga Video Transamérica de Downey como en las películas Ahora te vamos a llamar hermano o El territorio de Ruiz, entre muchas otras, se problematiza las fronteras de que a primera vista parecen ser registros documentales y los niveles etnográficos de sus trabajos, desde el arrojo por el viaje y la aventura de convivir con culturas indígenas y comunicar un diálogo intercultural, hasta las sutilezas de lo cotidiano y lo microscópico. En ese mismo registro, aunque el ensayo merodea y detecta la circulación de los poderes de la escucha, el tacto, las emociones y los afectos en sus obras, se enclava en la vista, en la mirada. Quizás una última reflexión para compartir y cerrar esta introductoria presentación es el breve intervalo al cierre del libro. Fernando Pérez reconoce los juegos dobles de ser escritor y espectador de las obras de Downey y Ruiz. Nuestro autor se integra a sus invenciones mediante las sensibilidades de la escritura y revive las experiencias que obsesionaron a estos dos autores sobre el reflejo del rostro, sus deformaciones, desapariciones y apariciones, o de la apertura a otras escenas ocultas por medio del uso de los espejos. Compartiendo un pequeño momento de la intimidad de sus pensamientos y quienes participan a su alrededor, Fernando nos sitúa en la escena de encontrarse repentinamente observando su propia imagen retratada y autorreflejada adentro del monitor mientras culmina la revisión de un video de Downey en la biblioteca del Museo Precolombino.
Esta restitución, además de traernos la subjetividad de sus experiencias con la vitalidad de un tiempo presente, me sitúa a mí como lectora espectadora de una escena imaginaria en donde el autor que leo es la figura de la escena que yo contemplo. Él se mira a sí mismo reflejado en el monitor. Los juegos dobles se multiplican, al punto de que ahora son ustedes, escuchas que miran mi escena de mirar el autor ante su reflejo, los que se integran a la imagen. Si ustedes vieron esa imagen u otra cosa, estamos por la corriente de los temas que aborda este libro. Para finalizar, y como dije en un inicio, agradezco la iniciativa editorial de este libro y, por supuesto, al autor, quien se aventuró y apostó por estos cruces inesperados, con una escritura fina y muy diferenciada del canon académico del paper. Una escritura inquieta que se encuentra más cercana a las preguntas sobre qué nos moviliza, nos fascina y nos conmueve. Gracias. Las apariencias engañan. Un objeto de 18,5 por 10 centímetros con 150 páginas impresas, imágenes coloridas en su portada y en su interior, parece un libro de bolsillo, de rápida lectura para abordar despreocupadamente en el metro, en la micro, en la plaza o en un lugar cualquiera de la ciudad. Mentira. La imagen inquieta, Juan Downey y Raúl Ruiz en contrapunto, de Fernando Pérez Villalón, es un libro denso, pero en el mejor sentido de la palabra. Según el diccionario, denso quiere decir algo compacto, apretado, espeso, que contiene mucha masa con respecto a su volumen o de mucho contenido o profundidad en poco espacio. El adjetivo caracteriza una condición material del objeto, del mismo modo que el libro lo hace sobre la imagen. Es decir, la imagen inquieta reflexiona sobre la imagen en dos realizadores fundamentales, Raúl Ruiz y Juan Downey. Por supuesto, la noción de imagen que se desprende de la vasta y variada obra de estos autores no es para nada simple, y si a esto se le suma el impulso comparativo que inspira el trabajo, tenemos como resultado una complejidad elevada al cuadrado. Fernando Pérez titula su ensayo La imagen inquieta. De paso, los editores le dan a esa palabra una tipografía de color amarillo que visualmente tiende a arder como el sol del verano, a desprenderse de la portada y a vibrar. La palabra, en su materialidad misma, demuestra su inquietud y su movimiento constante, como las imágenes intercaladas al centro del libro, que juegan a interrumpir o a quebrar el ritmo de lectura-escritura, a poner al lector en calidad de juez ante las analogías visuales que presentan la obra de Juan Downey y Raúl Ruiz. Ritmo y vibración son dos palabras que remiten al universo de la música, que está muy presente, aunque camuflada, en la imagen inquieta. Todos sabemos que Fernando Pérez no solo ha investigado sobre música como académico, sino que como poeta ha experimentado con la poesía sonora a nivel individual y con la orquesta de poetas en una performance poético-musical a nivel colectivo. El libro incluye un preludio, un intermedio visual, pero además un capítulo final titulado Minueto macrocósmico. La dimensión sonora está presente en la reflexión sobre el uso de la voz acusmática en Ruiz, aquella que separa la voz de su fuente de origen, el cuerpo, y en las disonancias que emergen cuando lo que vemos no corresponde a lo que oímos. A esto podríamos sumar también el trabajo de Ruiz con Jorge Arriagada, su obsesión por el bolero y otras formas de música popular, y el interés permanente de Juan Downey por el barroco, especialmente por Johann Sebastian Bach, a quien en 1986 dedicó una obra con un título homónimo. El ensayo de Fernando Pérez comienza con una reflexión en torno a la imposibilidad de toda comparación, dando cuenta de entrada de que el éxito o fracaso de la empresa no consiste en comprobar los vínculos explícitos y verificables en la obra de estos artistas, sino más bien en el ejercicio mismo de la comparación como forma flexible y análoga del pensamiento. Y es que la analogía es justamente una de las formas, quizás la principal, de pensar con imágenes, algo que ya sabían Walter Benjamin, Avi Warburg y Marcel Proust, entre otros. En una cita central de la imagen inquieta leemos, y cito, Ruiz y Downing comparten un uso de la imagen para plantearse problemas respecto a los modos posibles de concebir lo humano y como método para poner en jaque todos los saberes que pretenden circunscribir esos modos a una fórmula universal.
Asimismo, su trabajo desemboca en una política de las imágenes, en una exploración de la capacidad de las imágenes para transformar nuestros modos de estar en el mundo y de vivir juntos. Hasta ahí la cita. Así, Pérez Dixit, Ruiz y Downey nos obligan a salir de nuestros modos habituales de mirar, ponen en duda la solidez de lo que vemos y nos vuelven extraño lo familiar, haciéndonos sentir propio lo ajeno. Coinciden como exploradores, piratas, cocineros, alquimistas, chamanes y hechiceros, y por supuesto como extranjeros en su propia tierra. También en ciertos procedimientos, como en un trabajo que va más allá de los formatos, ya que ambos trabajaron con distintos medios. También concuerdan en su inclinación didáctica, pero como educadores practican una pedagogía omnívora, salvaje y desconcertante. Ambos sienten una inexplicable fascinación por los espejos, que los duplican, transforman y desbordan lo que creemos real. Según Fernando Pérez, tanto Downing como Ruiz forman un canon caníbal que está en las antípodas del género documental. Ambos practican, ya lo mencionaba Soledad, una antropología negativa que se aproxima al ser humano como enigma indescifrable, como incógnita y como misterio. Si pensamos en las obras más propiamente etnográficas de estos autores, el video serial Transaméricas de Downey y El techo de la ballena de Raúl Ruiz, por ejemplo, para estos artistas el asunto nunca se reduce a documentar, representar o comprender al otro primitivo o indígena, sino que a dialogar con él, a verse afectado hasta ser devorado por él. Lo que está en cuestión en estas obras es justamente la idea de transformarse en contacto con otra cultura. Chile para estos artistas funcionaría como un lugar de enunciación, pero no como el único o el definitivo, sino como la Ítaca de Ulises, a la que siempre se vuelve. Como Chile, también hay otros espacios o lugares importantes, como es el caso de Oriente Medio y Egipto para Downey o Portugal para Ruiz. Ambos artistas trabajan con signos ambiguos, con presencias opacas o directamente fantasmáticas. El efecto que producen estas obras no es meramente cognitivo o inteligible, sino también afectivo y sensorial. Esta imagen inquieta es táctil, una imagen áptica que tiene la capacidad de tocarnos. El arte que practican Downey y Ruiz es uno atento al espectador. La imagen que trabajan se proyecta más allá de la muerte y nos enfrenta a nuestra propia finitud. Sin embargo, en lugar de confrontarnos a esta disyuntiva de manera trágica, estos artistas nos enseñan a responder con la risa. Fernando Pérez escribe: más que sumergirnos en la melancolía o sumergirnos en el duelo, las imágenes de Ruiz y Downey tienen la capacidad de al mismo tiempo recordarnos nuestra condición mortal y responder a ella con la risa de quien sabe que aún vivos no somos sino imagen que se desvanece poco a poco, presencia pasajera que persiste apenas un momento en la retina y la memoria de quien mira, fulgor porfiado que cuando se encienden las luces del teatro o se oscurece la pantalla del televisor le quedan rodando en la cabeza un rato, como un eco cada vez más apagado en su danza inquieta. La imagen inquieta no se limita a ser un trabajo puramente académico, tampoco es una obra descriptiva, un lugar donde vamos a conocer la obra de Downey y Ruiz por primera vez o a cabalidad. Más bien, este ensayo cumple con éxito el difícil cometido de pensar con las imágenes, es decir, hacerle justicia, ponerse en su sintonía y seguir su vibración, bailar con ellas si se quiere, porque se trata de un ejercicio de cadencia, de variación entre movimiento y de tensión, de ritmo y escritura, de compromiso intelectual, pero también corporal y afectivo. La imagen inquieta es una invitación a seguir pensando conexiones y vínculos secretos entre estos dos artistas. También es una invitación a pensar, como Downey y Ruiz, que en este ejercicio es posible imaginar nuevas formas de vida, de arte, de escritura y de comunidad. Muchas gracias.